Martes 9 de abril. Fieles en medio de la persecución. Durante los primeros siglos del cristianismo, la iglesia cristiana creció rápidamente a pesar de los encarcelamientos, las torturas y las persecuciones. Los creyentes fieles, totalmente comprometidos con Cristo, llenos del Espíritu Santo, proclamaban su palabra con poder, y decenas de miles de personas se convertían y su vida cambiaba. Lee Hechos 2:41, Hechos 4, versículos 4 y 31, también el capítulo 5, versículo 42, y el capítulo 8, versículos del 1 al 8. Vamos a leerlo. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre los desafíos que enfrentó la iglesia del Nuevo Testamento y también por qué creció tan rápidamente? Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar de Cristo. Hechos 8 del 1 al 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Los discípulos soportaron amenazas, Hechos 4:17, encarcelamientos, Hechos 5:17 y 18, persecución, Hechos 8:1, y la muerte misma, Hechos 7:59, y también el capítulo 12, versículo 2. Pero con el poder del Espíritu Santo, proclamaron valientemente al Cristo resucitado, y las iglesias se multiplicaron por toda Judea, Galilea y Samaria. Hechos 9:31. Los bastiones del infierno se sacudían, se quebraban los grilletes de Satanás. La superstición pagana se derrumbaba ante el poder del Cristo resucitado. El evangelio triunfaba contra todo pronóstico. Los discípulos ya no se escondían en el aposento alto. El miedo se dispersó como una sombra que se desvanece. En su lugar, la fe llenó el corazón de los discípulos. Una visión de su Señor resucitado les dio una nueva razón para vivir. Nuestro Señor no solo les había dado la gran comisión, en Marcos 16:15, sino también la gran promesa. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. El evangelio penetró hasta los rincones más remotos de la tierra. Aunque el último de los discípulos, Juan, murió a fines del siglo I, otros recogieron la antorcha de la verdad y proclamaron al Cristo vivo. Plinio el joven, gobernador de la provincia romana de Bitinia, en la costa norte de la actual Turquía, le escribió al emperador Trajano alrededor del año 110 después de Cristo. La declaración de Plinio es significativa porque fue casi 80 años después de la crucifixión. Plinio describió los juicios oficiales que efectuaba para ejecutar y encontrar a los cristianos.
manifestó que muchas personas de todas las edades, clases y de ambos sexos están siendo puestas en peligro por acusaciones, y esto continuará. El contagio de esta superstición, es decir, el cristianismo, se ha extendido no solo en las ciudades, sino también en las aldeas y en los distritos rurales. A pesar de los ataques crueles del diablo, la iglesia cristiana creció rápidamente. ¿Qué podemos aprender de la iglesia primitiva que pueda ayudarnos a nosotros, la iglesia del tiempo del fin?